Muy buenas a todos y bienvenidos a Frozen Frame. Yo soy Rafa Rodríguez y hoy me acompaña Héctor Conde. Héctor es un cineasta especializado en escritura y producción de proyectos audiovisuales. De hecho, ha tocado todos los palos. Ha sido figurante, editor, creador de contenido, pero su fuerte ha girado en relación a la producción, departamento en el que ha trabajado tanto en cortometrajes como en series para TV3 y HBO. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rafa. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Yo muy bien, acalorado, porque como todo el mundo sabe y nos escucha, esto ha sido grabado durante el verano del 2024, entonces estamos aquí sufriendo el calorcito, pero bien, por todo lo demás, muy bien, muy contento de que te pases por aquí. Hace muy poquito compartimos proyecto en el que estuviste trabajando en la producción y me gusta traer gente que esté en relación con el mundo del cine, pero que no tenga pues como un rol tan clásicamente conocido, digamos, como un director o un actor o una directora o una actriz o un guionista o una guionista, que son como roles que, digamos, siempre salen muy grandes, ¿no? Y al final el rol de la producción siempre queda como muy chiquitito, como al final de todo, y es ultra importante. Sí, totalmente. O sea, además dentro del mundo de la producción hay como muchísimas ramificaciones, incluso diría más que en el mundo de la dirección y guión, por supuesto. O sea, sí que es verdad que yo, más a nivel académico, he estudiado para hacer producción ejecutiva y ya para un futuro es lo que me gustaría, que sí que tiene como este tema artístico que también conserva con el guión y la dirección de estos superpuestos que toman decisiones. Pero te digo, dentro de ahí lo que más he trabajado al final es un puesto más técnico, es más ahí, y es un poco toda la gestión del proyecto que yo creo que es súper importante, además que es un puesto que muchas veces se infravalora muchísimo, se invisibiliza aún más, y yo creo que todo el mundo debería hacer un poco de producción para tener un poco las pies en la tierra, porque ves todos los departamentos, ayudas a tanta gente, entonces tiene que saber un poco como de todo. Y aparte como que tienes una visión, creo yo, desde un punto de vista práctico de muchas cosas que a lo mejor como creativo te flipas, pero luego piensas, ¿esto cuánto cuesta hacerlo? Ya no tanto de dinero, sino de recursos, de personal. Totalmente, o sea, es eso. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que hacer producción, si llevamos la parte de dirección de producción en proyectos más pequeños, de repente he tenido que saber cosas que no me he imaginado en la vida, de tener que saber sobre todo cosas súper técnicas que a mí ni me van ni me vienen, pero claro, hay un punto de negociación que tienes que saber muy bien que te están diciendo para que no te la cuelen, que no es que te la quieran colar, pero simplemente para saber jugar con, vale, esos son los recursos que tenemos, en qué podemos rechazar, qué podemos renunciar, qué es obligatorio para el proyecto, entender muy bien el tipo de proyecto, que yo creo que es de las cosas que más me gustan de la producción, saber entender muy bien el proyecto y a partir de ahí jugar con lo que tienes de recursos, tanto humanos como materiales. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Y cómo de difícil es encajar en base a tu experiencia lo que el director o el guionista, el creador puro, digamos, de esa idea quiere con lo que hay? Porque muchas veces el presupuesto es el que es. Sí, a ver, es sobre todo un diálogo constante. Es decir, que a mí, por ejemplo, me cuesta un poco tipo la confrontación y nunca he llegado a la confrontación máxima, pero es bastante agotador todo el rato intentar pensar de la mejor forma posible cómo comunicarle, pues que igual tal cosa no se puede hacer. Y pasa con el director y pasa con la mayoría de todos los jefes del departamento. Al final van a querer luchar porque su departamento sea el mejor y mejor, más óptimo posible, y muchas veces eso implica más dinero y muchas veces no los hay. Entonces, ya no es tanto como negociar dónde repartimos de todo el dinero, a dónde va cada cosa. Y al final, luego, depende del tipo de proyecto que hagas. Por ejemplo, estos proyectos como más pequeños, que suele ser casi todo autofinanciado o gran parte del director, pues obviamente el director o la directora tiene la última palabra y a partir de ahí, pues no sale tanto de ti y tienes como cierto resguardo de, bueno, al final la directora ha decidido así, obviamente no lo dices, pero sí como que tienes este respiro. O otras veces cuando viene más de tu parte y tienes que saber tú dónde orientar lo que es como más complicado y es un poco más dolor de cabeza, porque claro, ya no es tan fácil recordarte con una excusa así. No sé si, empezando con las preguntitas, no sé si los 3 ingredientes que tiene que tener una gran peli según tu criterio, ¿te guías un poco por tu punto de vista más profesional o si te dejas ir un poco y más como espectador? No, yo creo que 100% espectador, porque al final, por mucho que la vena productora ataque, siempre, al final una película está hecha para el espectador, así que cuando tú piensas en una buena película, siempre piensas
en esa vena de espectador y que le va a gustar a la gente o que te va a gustar a ti como espectador, porque ya hay diferentes varas de medir, pero yo creo que el espectador siempre perdura para decidir o no qué proyecto, incluso cuando escoges qué proyecto participar, porque son muchos meses, te tiene que gustar y tienes siempre que confiar en ese proyecto de alguna forma, y yo creo que siempre lo haces desde el punto de vista del espectador. Entonces, desde tu punto de vista como espectador, ¿cuáles crees que serían tus 3 puntos indispensables para que una peli brille? Vale, yo creo, esto lo he estado pensando porque lo he preparado un poquillo, porque claro, me cuesta mucho, depende del momento, pensar aquí, porque tengo como 0 cosas favoritas, 0 cosas así, entonces pues he ido pensando, y yo creo que así como criterio principal, diría que los personajes, aquí sé que se me va un poco más también la parte de guión de donde vengo que me gustaba, sé que me gusta. Yo creo que unos personajes, sobre todo entrañables, ya sea buenos o malos protagonistas secundarios, pero sobre todo unos buenos personajes bien construidos, bien escritos, que destaquen, que sean memorables, es importantísimo para una historia, más allá incluso que la trama, me atrevería a decir. Luego, otra cosa como muy importante, diría que es un universo, una atmósfera atrapante, que puede ser desde un universo de esto como súper loco de ciencia ficción, pero incluso si me apuras, un universo a lo, yo qué sé, pues el verano de Call Me By Your Name, que es como una cosa muy concreta, con una atmósfera, una música, una esencia, yo creo que eso es importantísimo para generar una película memorable y yo creo que de las mejores, al menos de las que yo donde siempre voy como a refugiarme o de las que yo considero como mejores películas, siempre tienen como este punto de una esencia o un universo creado súper especial. Y luego la tercera, que no sé muy bien así pensándolo, no sabría qué decirte, o sea, yo creo que esa es muy importante. Luego también obviamente la banda sonora, todo esto lo incluyo. Ah, sí, que tenga o un elemento divertido, o sea, que proponga como una especie de juego, no tiene que ser toda, pero divertido me refiero a, pues desde una acción, puede ser, o sea, acción, una película de tiroteos, tal, puede ser divertido. O si no, la alternativa, algo entrañable, no. ¿Cómo se llama? Las horas, tal, verano, el calor. Bueno, en fin. Sí, yo diría que es esto, que estos 3 puntos, como el personaje, una atmósfera / universo entrañable, y luego que te proponga un elemento, no tiene que estar centrada en que sea una peli súper divertida. Si pueden encontrar los dos, mejor. Pero es o un elemento que te proponga un juego, una diversión, o por el contrario, que te transporte algún problema, a una memoria tuya, algo... Eso, que te haga como viajar en el tiempo. Algo... Con un viaje personal, ¿no? Sí, pero un elemento, ¿eh? No tiene que ser todo como súper nostálgico. ¡Ah! Me ha venido. Ahí lo tenemos. Exacto. No tiene que ser todo nostálgico, como que ahora están como obsesionados con la nostalgia y todo tiene que ser súper nostálgico. No, pero yo sí que es verdad que disfruto mucho cuando algo, hay un momento nostálgico que igual es del director, pero que te pela, no sé, algo así me gusta mucho. Me parece muy interesante que has hablado de lo primero de los personajes como elementos para generar empatía, ¿no? Que a pesar de todo, aunque sean Satanás, aunque sea Tony Soprano, aunque sea el personaje más deleznable que te venga a la cabeza, te conectes con él como espectador. Eso a mí me parece un milagro, sobre todo en los personajes que son pues eso, frontalmente diferentes a cómo pienso yo y cómo actúo yo, que yo pueda sentir empatía por un personaje que en realidad es un trozo de mierda. Eso me parece dificilísimo. Totalmente. Sí, yo creo que como que la magia de todo el guión radica sobre todo ahí. O sea, las historias tienen todo el peso en los personajes y también es súper complejo para ser un personaje, eso, verosímil y de repente con muchísimas capas, porque rico. No sé, yo creo que donde se mide realmente la inteligencia y la audacia de una película o una serie o una historia está en estos personajes bien escritos o no. Y en el tema atmosférico que hablabas de eso, de la atmósfera de la película, que te atrape, que sea seductora, que sea bonita, ¿cuál consideras tú que es el elemento que a ti más te pilla? ¿La imagen, la atmósfera sonora por la banda sonora, a lo mejor la textura de la imagen? Porque ahora, por ejemplo, también hablamos de la nostalgia, se está recuperando mucho toda esta imagen analógica, irónicamente, cuando se está rodando a 16K, pero también funciona, también te lleva a un lugar muy, muy concreto a nivel atmosférico, sobre todo los que hemos crecido un poco con el cine digital cutre de estas cámaras mini DV, o hasta los que tuvieron el cine analógico en la mano. No sé, ¿cuál crees que tú es el elemento que a ti más te capta más rápidamente, a lo mejor, o de una forma más efectiva?
Vale, yo creo es una combinación entre la fotografía en sí, Mm, que tenga como una foto, o sea, si tengo que sacar como una palabra, que no es un elemento técnico, es más como un concepto, que es la coherencia, que sea todo como súper coherente, mm, tipo que todos los elementos, desde el arte, como el diseño, la ambientación, la fotografía, la música bueno, todos estos elementos juegan en coherencia a lo que se quiera transmitir. mm, Yo creo que es como muy claro, que tenga una propuesta a partir de aquí y que sea como constatable, que se vea ujú. en la película, que no sea como algo, yo que sé, como muchas veces se pone como esta atmósfera como gris o naranja, que esta paleta de colores grises para como trasladar algo, yo que sé, lo típico de México, naranja, paleta de colores naranja, todo color tierra, horrible, no sé, me parece nada Sí. entrañable. O sea, eso me da igual. Además que es una cosa que tenemos gracias a pues, el cine de color y todos estos, que me parece como súper guay de explotar y yo creo que también como el valor artístico real de una propuesta de director también se ve como mucho ahí. Mm. Y me parece como muy interesante. Entonces, sí, yo creo que es un poco la suma de todos, pero si tendrá que decidir como uno, diría que la fotografía en el sentido de la combinación de los colores, las sombras, cómo trata Mm. de vender, que pues eso creo que me llama al final más la atención. Al final siempre, como dices tú, sobre todo en directores autorales, es una combinación de muchos elementos. A mí me viene, si hablamos así un poco de color y fotografía, me viene a la cabeza David Fincher, que con Seven en particular, está clarísimo. O sea, yo creo que decimos Seven y nos viene a la cabeza contrastes, colores oscuros, como un cine noir. En medio del desierto. Es como una cosa rarísima lo que hace en esa peli, pero también, como dices tú, juega con las angulaciones de los planos. Bueno, hay muchísimo que rascar ahí. No sé si Luca Guadagnino, porque has comentado Call Me By Your Name, es uno de estos de estos directores que tú elegirías para irte a cenar, o tienes otros nombres en mente. Mira, creo que el primero que se me pasó a la cabeza fue justamente Luca Guadagnino, Mm. porque me pasa algo que es que me costó muchísimo, o sea, me cuesta muchísimo pensar en qué director me iría a cenar, porque por una parte es como a todos, o sea, creo que todos los directores así que se te vienen a la cabeza tienen algo que contar, sería interesantísimo, pero a la vez tienen muchas veces no se alinea a ser un gran director como una buena persona, entonces igual una cena ahí sería como complicado, Importante eso. depende de qué ego tal. Y no sé por qué Luca Guadagnino, sea por las entrevistas que he visto, por los proyectos que hace, me transmite como puede ser un tío como muy guay, muy cool, de Mm. repente charlas, una cenita. Además que yo creo que directores actuales es de mis favoritos, al menos por los temas que trata, Mm. porque alinea mucho con los míos y consigue como ese punto autoral comercial que a mí me interesa muchísimo y que me parece pues de una gran genialidad, tipo, pues nada más con los primeros proyectos, bueno, no lo voy a decir los primeros porque tampoco conozco mucho, pero menos con los últimos, ha logrado posicionarse como un autor o como un autor súper de referencia para un público muy general Mm. y muy comercial. Y yo creo que eso es muy guay, llegar ahí. Y entonces, admiración total a Luca Guadagnino. Es curioso el caso de Luca Guadagnino, porque yo, sin ser como ultra fan de su cine, lo valoro por su cine. O sea, a lo mejor no soy ultra fan de sus películas, pero me parece que es un tipo muy ecléctico y que se podría haber quedado en Call Me By Your Name, y pues trajo Suspiria, que es como otra cosa completamente diferente, y hace 4 días nos ha traído Challengers, que para mí es su mejor película. Es difícil como hablar de su cine, porque lo reconozco, pero a la vez no lo reconozco. Como que es muy camaleónico, aunque sabes que está hecho por él. Totalmente, o sea, estoy súper de acuerdo, es eso, ver esa además como que ha jugado con diferentes, de repente he hecho una serie también, a la de We Are Who We Are, creo que se ¿Mm? llamaba, que está en filming, que es para HBO Ah, no lo y conocía. Sky, chulísima, o sea, es como un coming of age así en serie, que todo pasa como en una estación militar, no sé, muy guay, y lo que dices, a priori, sí que recuerda un poco a Call Me By Your Name, pero yo creo que porque es ese toque de Luca Guadagnino que le hace que no se parezca en nada en cuanto a historia, en cuanto a lo que quiere tratar, pero a la vez está todo como, habla al final todo como un poco de las relaciones personales, con ese toque vintage, raro por ahí, raro, como medio analógico, no sé qué, y la atmósfera, yo creo que sobre todo es la atmósfera esa que crea, es como muy especial. Entonces, totalmente de acuerdo. Pues tenemos a Luca Guadagnino en el corner rojo y en el corner azul. ¿A quién has escogido? Mira, aquí ya se me complicaba un poco, porque es lo que digo, no sabría decirte, porque tampoco es que sea extremadamente mitómano, ¿no? De eso de repente tener ahí como superfiguras o directores especiales. Sí hay directores que me gustan muchísimo,
yo qué sé, Sorrentino de repente es uno de mis directores favoritos, pero no sé si me he ido de cena con él, ha sido una cena prolongada, porque he visto una entrevista del chaval y es como, bueno, no sé hasta qué punto, como una entrevista de trabajo o puramente de que me cuentes todo, sí, ahora una cena, pues no sé. Si Ya. quieres ponerlo, te lo puedo admitir porque la verdad es que no se me ocurren muchos y no sabía, obviamente, yo qué sé, pues son los más clásicos, tipo, de aquí más cercano, pues un Almodóvar, siempre preguntarle qué tal todo, cómo te va, interesante, de dónde sale, de dónde surge, pero claro, también quería pensar como un punto de, a nivel personal, que me interesaría, tipo, no solo como director, como la faceta de director, sino también como a nivel personal o como... Siempre todo va entrelazado, ¿eh? Pero como que me interesa también mucho y me he puesto a pensar y tampoco, como que se me ocurrían celebridades o personalidades demasiado grandes que yo creo que me abrumarían hasta cierto punto y no sé, o sea, no sé si te he dado la respuesta aquí, te lo quieres quedar con Almodóvar, Guadagnino y Sorrentino, también de repente una Greta Gerwig así para preguntarle qué tal, cómo ha sido pasar de, bueno, Mujercitas ya era grande, pero de Lady Bird a Barbie, también es un tema este que me interesa como muchísimo, más que es una tía muy maja, así como Swift y tal, hablar un poco de todo. Y no sé, estoy como entre esos cuatro, tómate las respuestas que quieras. Bueno, no está mal. Sorrentinos a lo mejor sería demasiado italianófilo todo. Ya. Pero hostia, lo de Almodóvar, decirle amigo, ¿qué ha pasado también? Porque su carrera ha pegado un vuelco a lo largo de los años increíble. Yo creo que va muy ligada a su vida personal y que es un tío que hasta cierto punto creo que no ha querido como aposentarse ni quedarse en algo como muy clasicorro. Podría estar haciendo como las mismas películas desde hace 30 años fácilmente. Uh-huh. Y se ha ido jugando. A mí es un director que me interesa bastante. Y Greta Gerwig es que es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Yo, de hecho, lo primero que vi de Greta Gerwig fue como muy poquito antes del fenómeno Barbie Oppenheimer y fue Frances Ha. Entonces, claro, yo llego a la sala, veo Barbie y para mí es otra cosa. Aparte, escrita por Noah Baumbach, que yo lo tenía de referencia por Historia de un matrimonio, la peli esta de Adam Driver con Scarlett Johansson. Claro, es otra cosa completamente diferente, Barbie. Y qué girito. Totalmente. Es que me interesa muchísimo también cómo aceptas un proyecto. O sea, me puedo imaginar, ¿eh? Por dónde iban los tiros, porque al final es como, venga, te la cuelo un poco todo este discurso feminista, que yo creo que a nosotros nos llega un poco, bueno, ya vas un poquito tarde, pero hay que poner como contextualizar dónde estamos hablando, que es una película no sé cuántos millones de la Warner en Estados Unidos, que lo ha visto todo Dios, entonces. No sé, o sea, me parece por un movimiento como súper inteligente, también, obviamente, una pastita buena para sus proyectos más personales. Eso lo han hecho toda la vida de Dios desde, ¿cómo se llamaba? Desde Casabets hasta al final han jugado con esto. Todos. Y yo creo que es lo más inteligente para poder eso, autofinanciarse. Es muy complicado y hacer estas cosas que te dan renombre y que te dan un presupuesto para luego invertirlo en tus cositas, a tope con ello. Pero sí, además que ahora me suena que la Greta va a firmar o ha firmado, no sé si como autora, como guionista, como productora de otra película súper comercial también, o una serie súper comercial, unos episodios, no me acuerdo, lo escuché el otro día. Y se está yendo como a este camino mucho más como comercial de estas super empresas, de las majors, no sé qué, que me interesa un montón saber de repente qué ha pasado, qué le ha pasado por ahí, cómo ha sido toda esta transición. A mí ese caso me recuerda también mucho al de Yorgos Lanthimos, que ha salido de hacer películas como ultra de nicho, cine europeo, sesudo, ¿sabes? Como el hijo bastardo de Haneke con, yo qué sé, con Angelopoulos. Y de repente, altas esferas, de repente Nicole Kidman, de repente Colin Farrell, de repente la chica esta pelirroja de Pobres Criaturas. Sí, de Emma Stone, que ahora lo hace todo con ella. Claro. Las tres pelis, sí. Cómo ha tenido que cambiar todo a su alrededor, ya no a nivel económico, porque evidentemente cuando entras en esta liga el dinero sobra, pero también a nivel como artistas han tenido que reformular hasta cierto punto, creo, porque tienes que adaptarte a un sistema nuevo que te está pidiendo hits y no tiene que ser fácil esa presión también de decir, pues no puedo hacer una peliculita y ya está. Totalmente, sí. Además, el otro día lo decía
en Bayona, creo que era en la Atlántida, Mm. que decía esto, que en Estados Unidos o sea, en Europa es tratado como un autor comercial, o sea, como un director comercial, y en Estados Unidos como un autor europeo. Bueno, a ver, esas declaraciones son un poco así porque hay que ver qué significa una cosa en cada lugar. Claro. En Estados Unidos, decir autor europeo, vale, es un autor europeo como la definición como tal. Y aquí en Europa comercial, bueno, es que mi rey, sí que lo eres un poco, o sea, pero que no pasa nada. Eso es un poco como, yo lo veo como esos directores que se mueven entre grandes presupuestos y que sí que tienen como una línea autoral, pero que al final hacen superproducciones, que gracias a Dios que pueden hacer superproducciones, porque ya cuando entras aquí, ya tu cerebro te va a estos recursos. Antes no podías porque es que no llegabas, y al final, pues la imaginación y el guión se va moldando a tus posibilidades. Y gracias a Dios pueda como llegar a esos presupuestos, y lo mismo le pasa a Lantimos de poder hacer estos proyectos porque ya puede llegar más allá. O sea, un Pobres Criaturas con lo que hacía con el presupuesto de las películas anteriores era impensable toda esta creación del nuevo mundo. Pero la diferencia que veo, sobre todo en Bayona, o sea, reservando las distancias, Lantimos y Gerwig, es sobre todo el movimiento cultural. O sea, por mucho que Lantimos tenga con mucho presupuesto, haga superproducciones ahora, sigue conservándose el autor porque sigue viendo como una visión autor muy marcada. Y no sé, y creo que aquí las majors solamente funcionan como puras distribuidoras y no meten mucha mano. Por ejemplo, o sea, al final, no sé hasta qué punto Disney o sea, sé que está relacionada con las últimas dos de Lantimos, con Pobres Criaturas y la nueva, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Kind of Kindness. Esa, Kind of Kindness. Sé que está por ahí, pero no sé hasta qué punto habrá metido mano, ¿sabes? En cambio, sé que con Barbie, Warner, ahí sí que había bastantes movimientos, porque era una apuesta muy, muy tocha. Es que... Entonces, no sé, creo que ha dibujado como una nueva línea entre lo autoral y lo comercial, que es como muy, muy interesante. Eso desde como ratas que somos desde dentro de este mundillo es algo que llama mucho la atención, seguramente al público general no le interesará tanto, pero es que ese pulso entre la visión del autor y la producción ha estado toda la puta vida. A mí me parece que es lo más difícil cuando llegas a ese nivel, porque lo que dices tú y yo con 4.000 euros podemos hacer X, Y, nadie nos dice nada y podemos ser los más autores del mundo. Pero en cuanto entran ya 12 cifras, hay que ceder en muchos momentos. Y hay que hablar y acuerdos y estas productoras tan grandes, bueno, no es la primera vez que se cargan a un autor. O que, yo qué sé, Dino Laurentiis cuando llegó a David Lynch le dijo, toma toda esta pasta, hazme Dune. Y salió lo que salió. Pero bueno, al final también está esta lucha de el conseguir después hacer Blue Velvet. Entonces es como una balanza que es difícil de mantener, y yo cada vez estoy más a favor de que esta gente entren en círculos grandes, porque es donde pueden, lo que dices tú, es donde Lantimos puede hacer Pobres Criaturas, es donde Ari Aster puede hacer Boys Afraid, y es donde pueden irse un poco de la olla cuando tienen presupuesto, porque si no siempre nos quedaríamos en películas a lo mejor un poco menos escuetas, o sea, un poco más escuetas y un poco menos como los directores quieren llegar a ser. Porque con dinero todos podemos hacer cosas ultra salvajes. Y estos directores yo creo que están hechos para esto, no para hacer películas pequeñas. Totalmente de acuerdo. Que yo, o sea, sí que al final es como un win-win, ¿eh? Yo creo que si ellos cogen a las productoras, bueno, las distribuidoras, productoras o las grandes casas, no son tontas y los quieren sobre todo por reputación, porque así tienen premios y salen en todo esto. Pero sí, totalmente. Además, vienen de un entreno, ya han demostrado todo lo que tienen que demostrar, y yo creo que los mejores para poder hacer un buen uso de toda esa pasta gansa, todo ese dineral, son ellos. O sea, que 100% de acuerdo con lo que dices. Ahora sí que ya llegamos a cuando la matan. Ya te has colado y me has dicho solo un director con el que te irías a cenar y los otros has dicho, bueno, puedes escoger uno. Ahora tienes que decirme esa peli que siempre recomiendas. A ver, yo creo que no, ya te digo, no suelo tener nada favorito ni nada preferido, así que ni de coña siempre recomendaría una película. Es como muy impensable porque depende mucho de la persona, del momento, y siempre que puedo, porque además que suelo recomendar muy poco. Es decir, soy muy poco en recomendar películas así, en plan de repente. Suelo recomendar las que están en la cartelera si me preguntan. Pero... Hostias, claro, es verdad, esta pregunta la había pensado, me cagué entonces, dije, ¡oh, wow! La película, te lo juro que odio recomendar porque es que no tengo nada favorito y ves mucho del momento, no odio,
pero lo suelo evitar, sorprendentemente. Pues mira, voy a tirar por... pues mira, recomendación un poco de lo que... a partir de esta charla y un poco... también un poco lo que es ahora en verano, lo que he estado viendo y todo, pues yo creo que recomendaría la serie de Luca Guadagnino, un poco ya haciendo aquí círculo de We Are Who We Are. Creo que no me la he acabado, pero bueno, son 6 episodios, voy más o menos por la mitad. Si te mola, pues eso, a mí me gustan mucho las historias de Coming of Age, son Vale. un poco mi filias, digo, es decir, siempre caigo en Coming of Age, es como mi lugar, es mi safe space, y es muy chulo porque es una forma de tratar, sobre todo, infancias como disidentes, de una forma muy guay, que seguramente se acabe torciendo al final de la serie porque es Luca Guadagnino y siempre como, si no es por la historia, es de repente que un actor se come a otro actor. Pero, Tal cual, ¿eh? sí. Seguramente se tuerza además porque en su momento creo que leí que sí que era como un poco rara, pero a mí me está pareciendo muy guay, muy chula, así que recomendable. Más allá de eso, pues las típicas películas de toda la vida, obviamente recomendables. El cuerpo en llamas ahora en cartelera que está, claro, no sé cuándo se escuche eso. Chulísima también, El muy cuerpo... guay. ¿La casa en llamas? Sí, la casa en llamas, he dicho el cuerpo en llamas que es la serie. ¡Oh, wow! No. Sí, digo, vaya gerito. De repente, no, sí, la casa en llamas, perdón. Sí, sí, sí. Y bueno, Pubertad, que saldrá, esperemos, el año que viene y chulísima, me han dicho. Te ha hecho un pajarito, ¿no? Que está bastante bien. Exacto. Me han dicho que es chulísima, muy interesante. Muy bien, muy bien. Pues tenemos un buen final con recomendaciones de pelis, recomendaciones de series. Hemos hablado de Guadagnino, hemos hablado de Tokeiski, hemos hablado de producción, que seguramente los que nos escuchan en Spotify, iVoox y YouTube habrá alguno que no le interesará mucho, pero mira, este capítulo ha salido así. Nos hemos puesto técnicos, nos hemos puesto ratas de biblioteca para hablar del cine un poquito desde dentro. Ha sido un gustazo tenerte por aquí, Héctor. A mí, Rafa, sabes que siempre es un placer poder hablar de esto. Si quieres, hacemos otra entrevista un poco más como de tranquila, no tanto tecnicismo, no tanto hablando de cine, sí, siempre hablando de cine, pero no tanto de dentro, sino eso como desde fuera. Y yo encantado por estar aquí. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos aquellos que nos escucháis en Spotify, iVoox y Google Podcast. Y también en YouTube. Seguidnos en Twitter, donde vamos publicando todos los episodios. Y recordad que tenemos una cuenta de Letterboxd con las recomendaciones de todos aquellos y aquellas que han pasado por aquí recomendando películas y, en este caso, series. Nos vemos en el siguiente episodio y que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.